Y yo quiero compartir esto. Sé que es un tema muy amplio, sé que es un tema pues que tal vez se ha predicado mucho, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón. Le pido al Señor que me ayude a compartirlo y quiero que me ayudes a orar. Padre, danos esa sensibilidad a tu palabra, que no sea, amado, algo trillado, Señor, porque tú, amado, pones énfasis y toques en tu palabra, aunque ya la hemos oído, aunque ya la hayamos escuchado, siempre hay algo nuevo, siempre hay un matiz, siempre hay un enfoque, amado, siempre hay una veta, amado, que toca el corazón sensible. Y yo te pido que nos des un corazón sensible en esta hora a tu palabra, Señor, y que salgamos, amado, renovados en nuestra fe y en nuestra enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas 6, del 7 al 8, dice algo que me impactó. Dice lo siguiente: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El profeta Miqueas, amado, está viendo cómo el pueblo de Israel se había hecho tan religioso y se había hecho un pueblo que aparentemente seguía toda la ordenanza que Dios había dejado y parecía que todo estaba bien, pero algo no estaba bien. Y él, en ese sentir profético, en esa sensibilidad de poder conocer el corazón por la gracia que Dios le había dado, Dios estaba sintiendo a través de Miqueas y estaba viendo el corazón de la gente de aquel tiempo, del pueblo de Israel, con un corazón no perfecto para Dios. Se habían hecho religiosos y duros, se había hecho cotidiano el buscar a Dios, se había hecho algo como ya conocido. Dios, yo estoy bien con Dios, yo conozco de Dios, pero su corazón había dejado de ser sensible. Y el profeta Miqueas lo capta, lo captura, lo siente, lo ve. Amado, y esto nos debe de ayudar a nosotros a permanecer siempre con un corazón sensible, humilde, tierno a Dios. Cuando estábamos alabando y adorando y de repente decimos, tú eres el Rey que está en los cielos, que tienes el control. Entender eso, amado, es algo poderoso cuando comprendes que hay alguien arriba que es supremo, que es superior, que es eterno. Entonces Miqueas se da cuenta que hay un asunto del pueblo de Dios para con Dios. Su corazón no está tierno, no está sensible. Y él les hace como una especie de reproche en dos preguntas. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Le traían carneros, hacían el sacrificio, le traían aceite, que era lo que pedía la ley, que era algo que Dios había pedido. Pero algo no estaba bien. Dios pide esto con el corazón. Y no había corazón ahí. 10,000 arroyos de aceite, traían mucho aceite de oliva en los sacrificios, millares de carneros y todo parecía hermoso y correcto, pero el asunto era que el corazón no estaba bien. ¿Recuerdas una demanda de Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Recuerdas un reproche de Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, amado, esta es una demanda continua para nosotros también. Debemos de cuidar el corazón. La Biblia lo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Para qué? Para con Dios. Entonces debemos de examinarnos siempre, continuamente nosotros como iglesia de Jesucristo, como personas que fuimos llamadas por Cristo, ¿cómo anda mi corazón con Dios? Porque le puedo ofrecer muchos sacrificios, porque puedo decir que estoy bien, pero amado, puede llegar a alguien proféticamente y decir, sabes que no estás bien con Dios. Y muchas veces eso no nos gusta y nos molesta. Pero qué hermoso cuando alguien se humilla y reconoce, sabes que si la verdad no ando bien con Dios, entonces algo tengo que hacer. Tengo que buscar de nuevo a Dios. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Amado, Dios no se apantalla con cualquier cosa. Él quiere tu corazón. Y luego dice, daré mi primogénito por rebelión, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma.
haciendo algo, haciendo una manda, un sacrificio, voy a arreglar mi asunto con Dios. No, eso no arregla tu corazón, el asunto es el corazón. Entonces con eso no arreglo nada. Y le dice Dios a través del profeta Miqueas al pueblo, fíjate bien, hombre, le está hablando a la persona, ¿sí? Entendiendo que es hombre y mujer, ¿verdad? Hombre. Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde, amado? En la palabra, en el testimonio. El profeta Jeremías dice, si no está en la ley, en el testimonio es porque no le ha amanecido. ¿Dónde, amado, podemos entender, comprender lo que Dios demanda? Aquí en la palabra dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Alguien puede decir, a mí no me ha declarado nada. Velo en la Biblia. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Dios de ti. Dios pide algo de ti y son tres cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dos cosas que tú puedes hacer: justicia, y la otra, humillarte ante tu Dios. Pero hay una que debes de amar: hacer misericordia. Wow. Entonces, amado, yo quiero estar bien con Dios y tengo que hacer algunas cosas. Los sacrificios son parte de lo que yo tengo que hacer: congregarme, dar mis diezmos, ¿sí? Tener un amor por la iglesia, por los hermanos. Pero hay algo, dice, amar misericordia. Y muchas veces ahí fallamos, porque en justicia, pues todos somos a veces muy justos. Yo en la iglesia donde yo conocí de Dios me enseñaron algo. Mi pastor llegó a predicar ese mensaje que decía que hay dos escalones: un escalón de la justicia, de lo justo, Dios es justo, Dios va a hacer justicia, pero decía que había un escalón más alto, el de la misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la justicia? Pues tú haces justicia cuando alguien te hace algo y dice, este me la hizo y me la paga, yo tengo razón, es justo. Pero él decía, ¿por qué no te subes un escalón más alto, a la misericordia? Y allí es donde empezamos a tener una sensibilidad para todo el mundo, empezando por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, que comete muchos errores. ¿O alguien está casado con alguien perfecto? No, ¿verdad? Ni somos perfectos. Entonces, amado, ¿qué dice Dios aquí? Amar misericordia. Es algo que a veces hemos oído, y sabes, la palabra misericordia aparece en la Biblia infinidad de veces. No tengo el dato exacto, pero si tú lees los salmos o cualquier parte, amado, misericordia, misericordia, misericordia. Se habla mucho de misericordia, pero ¿qué tanto entendemos eso? Amar misericordia. Yo quiero poner este escalón arriba porque también dice hacer justicia y humillarte. Eso es bueno, eso es parte. Pero cuando tú haces eso, tienes que empezar a amar misericordia. Y ahí estamos poniendo sentimientos. Amar sale del corazón. Amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Fíjate bien la definición que encontré: inclinación del ánimo a compadecerse de las penalidades y miserias ajenas. Wow. La mayoría de la gente tenemos miserias. El mundo allá afuera está en una ruina moral, en una miseria moral. A veces ves a la gente, yo te he comentado que voy con mi nieta a una plaza y veo tanta miseria. Veo gente grande alcoholizándoles, ahí les venden mezcal y van y compran y ahí está el montón de señores. Veo jóvenes drogándose en la marihuana ahí a mediodía. Veo señoritas, veo jovencitas de la secundaria diciendo y hablando tantas cosas. Ves tanta miseria, amado. Y a veces gente se puede molestar, pero ¿qué nos dice aquí? Que amemos misericordia, que sintamos misericordia por la situación del mundo. Es una inclinación del ánimo a compadecerse de las penalidades y miserias ajenas. ¿Cuánta gente? Tú puedes ver sus matrimonios destruidos, el sufrimiento de mujeres maltratadas, hombres en soledad. Pero ¿en dónde está la misericordia? A veces
nos hacemos tan prácticos que decimos, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas, pero ¿te has detenido alguna vez a preguntarle algo? Oye, ¿cómo estás? El otro día platicaba con una señorita que trabaja en un negocio cerca de donde nosotros tenemos el negocio y le pregunto su nombre, ¿cómo te llamas? Me da su nombre y le digo, oye, ¿conoces de Dios? Dice, poco. Y le empiezo a hablar de Cristo, le empiezo a hablar de su amor y me dice ella, he estado considerando esas cosas. Le digo, pues te invito, ¿sí? Dice, es que yo quise entrar a estudiar una carrera, pero no pude y estoy en un tiempo de espera, por eso entré a trabajar aquí, pero siento esa necesidad. Amado, hay una misericordia de parte de Dios, amado, a través de ti, de la iglesia, para que compartamos y hablemos, porque gente tiene un vacío. Y los jóvenes están tratando de llenar su vacío, a veces con tantas cosas, amado, y no hay quien les hable y quien les dirija. Entonces, amado, la iglesia es un oasis. Y Dios nos está llamando a amar misericordia. Ciertamente debemos de ser justos, ciertamente debemos de ofrecer sacrificios y humillarnos, ¿sí? Una cosa va con otra, pero debemos de amar misericordia. Entonces es una inclinación que debe de haber en nuestro ánimo, compadecernos de las personas, ¿sí? De las penalidades y miserias ajenas. También misericordia es una virtud que impulsa a perdonar. Esa gente debiera de ser juzgada, pues que se las lleven a la cárcel, ¿no? Pero debemos de tener misericordia. Me dio tanta tristeza oír que en el país hubo enfrentamientos en varios estados donde hubo una cantidad de personas fallecidas en los enfrentamientos con la ley. Algunos ni eran de este país. ¡Qué terrible! Que esas personas nunca van a volver a su tierra, a su familia, si la tenían y andaban en un mal camino. ¿Encontrarían algún día esas personas misericordia desde su niñez, de su infancia a su adolescencia? ¿Quién les habló algún día del amor, de la misericordia de Jesús? Ya se fueron, ya partieron, la mayoría eran hombres jóvenes. Y así están cayendo cientos de personas. ¿Y la misericordia? Tú y yo tenemos que hacer algo, amado. ¿Recuerdan aquella vieja historia del niño aquel que sale en la madrugada por la costa y había habido alta marea y encuentra un montón de peces de estrella de mar ahí en la playa? Y él sabe que si no vuelven al agua, pues se van a morir al salir el sol, ¿verdad? No tienen la capacidad de volverse ellos solos, la marea los había echado y él empieza a tomar algunos y a tirarlos al mar. Y encuentra a un señor, un viejito que dice, ¿qué haces? Digo, pues estoy volviendo a algunos al mar. Dice, ¿pero qué tanto vas a lograr? Mira la costa, la playa estaba llena, infinita cantidad de peces estrella. Dice, ¿qué logras? No vas a lograr nada, no es tan importante lo que haces. Dice, agarra uno y dice, para este sí es importante, y lo tira al mar. Amado, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad nos haya caído el 20 de esto? ¿Amar misericordia? ¿O solamente vamos a ser muy justos? Yo ya me humillé, yo reconozco al Señor, qué bueno, pero ahora tenemos que amar misericordia. Sí, tenemos que ir por la gente. Esta semana no pudimos ir a Pan de Vida por algunas situaciones, pues que no hubo la posibilidad, pero la semana que entra ahí vamos a estar, ¿sí? Hablarles a gente, no sé, compartir, ver qué podemos hacer. Tienes que amar misericordia, porque esto es lo que pide el Señor de ti. Claramente lo dice aquí. ¿Qué pide? Dice la palabra, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué más es misericordia? Virtud que impulsa a perdonar. La misericordia de Dios destaca su carácter y un énfasis en su actitud compasiva para con el hombre. ¿Qué sería de nosotros si Dios, amado, no amara misericordia?
Tanta misericordia, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí hay misericordia. Si Él no hubiera hecho, amado, no tendríamos esperanza. Como dijo Pablo una vez, si esto no fuera cierto, si la misericordia de Dios no estuviera, comamos y bebamos que mañana moriremos, vivamos como dice el mundo, que al cabo, como dice el mundo, el muerto al pozo y el vivo al gozo, y ahí se acaba todo. No, amado, hay una vida eterna, hay mucho en juego. Entonces, tenemos que amar misericordia y entender que Él nos amó y que Él amó misericordia, y por eso tenemos una oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. No hay más, no hay otro camino. Creo que para Dios es muy importante que sus hijos, la iglesia, nosotros, aprendamos, tomemos, amemos esta enseñanza. Esto es una enseñanza. Dios nos quiere enseñar a ser misericordiosos. Y en la Biblia, acompáñame a Oseas, es un poquito atrás de Miqueas, Oseas 6:1. Y esta frase se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Oseas 6, del 1 al 6 dice: venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. ¿Qué es esto? Justicia. Dios va a hacer justicia, pero Dios no solamente es justo. Aquí el pueblo de Israel no había obedecido. ¿Y qué pasó? Dios los destrozó, dice, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Dios sí hace justicia. Dice, después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará. Dios trata con nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Dice, y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer a Jehová. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo actúa mi Dios? ¿Qué debo conocer del corazón de mi Dios? Dice, esforcémonos por conocer a Jehová, cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Y hay una pregunta que dice el profeta Oseas, pero es Dios hablando. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Es como cuando los hijos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con este? O ya cuando están más grandes, ay, ¿qué hago con este? Ya le dije, no entiende, ¿qué voy a hacer? Aún con los casados, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con este? Dios dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matinal. ¿Qué está hablando? La piedad es la forma de vida de acuerdo a Dios y no lo estaban haciendo. ¿Qué voy a hacer contigo? Te enseño y no lo haces. Como el rocío de la madrugada, hoy pareces muy piadoso y al rato ya no está tu piedad. Es que se desvanece, dice. Por eso los he quebrantado mediante los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Dios tiene que tratar en justicia. Pero ¿qué dice el 6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué quiere Dios? Misericordia y no sacrificio. Dios hace justicia, trata con nosotros, pero Él no quiere eso, Él no quiere actuar en justicia. Él quiere, amado, por amor a nosotros, vernos que estamos bien, y se sube al escalón de la misericordia y dice, ¿qué quiero? Misericordia y no sacrificio. No te estoy pidiendo que hagas algo, te estoy pidiendo, amado, que aprendas lo que yo ejerzo contigo, misericordia. Que tú puedas entender la misericordia que Dios tiene contigo, amado. Y eso nos va a hacer amar al Señor, seguir al Señor, quebrantarnos delante del Señor. Él no ha actuado solo en justicia. Claro que tiene que ejercer justicia y a veces nos ha ido como en feria, pero Él siempre nos ha levantado. En medio del desierto ha mandado lluvia. En medio del desierto está esperando que tú te levantes y quieras conocerle y seguirle y entender. Y no solo recibir misericordia tú, sino amar misericordia para llevarlo a alguien más. Y esta es la iglesia. Para eso es la iglesia. Para eso Dios a veces manda profecía y nos tunde, ¿verdad?
Pero después dice, aprende, levántate, sé mi heraldo, sé alguien que aprendió misericordia y que lleva misericordia. Quiero que te grabes esta frase, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El verso 3 dice, esforcémonos por conocer a Jehová. Esforcémonos. Entonces esa es la parte mía, esa es la parte que Dios quiere que hagamos. No nada más, bueno, pues Dios hace lo que quiere. No, también hay una parte nuestra. Es como la definición, ¿verdad? Una inclinación de ánimo a compadecernos, a conocer su misericordia y a compadecerme yo en misericordia por los demás. Algo va a pasar, todo ese amor, toda esa ternura va a descender a mí y yo voy a ser un canal de bendición, amado, y voy a estar bien con Dios, si tú tienes misericordia. Vamos a Mateo 5:7, Nuevo Testamento, y se repite esta frase. Mateo capítulo 5, verso 7, y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces, en la medida que tú tienes misericordia, que tú estás aprendiendo misericordia, ¿qué dice? Alcanzarás misericordia. Dios está al pendiente de tu misericordia, de cómo tú actúas, de cómo tú te mueves, amado, y eso atrae la misericordia de Dios. Dios es bueno y hace salir el sol sobre buenos y malos, pero al misericordioso le da misericordia. Hay un verso en la Biblia que dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y justo con el hombre justo, Dios tiene una retribución. Dios sí mira lo que tú haces. A veces yo he oído prédicas que dicen, no importa lo que tú hagas. Sí importa, la Biblia dice. Entonces, si tú eres misericordioso, amado, ¿qué vas a recibir? Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Y qué es misericordia? La inclinación de ánimo, de compadecerse del corazón de Dios para tu vida, para tu familia, para tu caminar en esta tierra. Él va a tener misericordia de ti, Él te va a abrir caminos, Él va a quitar barreras, Él va a estar a tu favor y va a hacer descender su poder para contigo. Yo quiero eso, yo no quiero ir solo, yo no quiero buena suerte, yo quiero la misericordia, la gracia, el favor de Dios para conmigo, para con mi familia, mis hijos, mis nietos. Quiero ver eso, amado. Entonces, amado, sé misericordioso y entiende qué es misericordia. Debemos ser como Jesús, debemos ser como Él. Jesús enseñando misericordia con ejemplos prácticos. Vamos allá a Mateo 9. Del 9 al 12, Él miraba todo, Él pesaba todo, Él percibía el corazón de la gente. Mateo 9, del 9 al 12, dice, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Quién era? Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, que cobraba los impuestos, alguien que nadie quería, alguien rechazado por la sociedad judía, porque él cobraba impuesto para los romanos siendo judío. Y había una separación tremenda entre los conquistadores romanos con el pueblo judío. Pero más sin embargo, Mateo estaba sirviendo a los propósitos de los romanos, cobrándole impuestos. Y dicen los historiadores que muchas veces ellos sacaban ventaja. ¿Sí? Si a Juan le tocaba pagar 7 denarios o 1 denario, pues ellos le decían, debes un poco más, y eso era para ellos, aparte de su salario y su sueldo que los romanos le daban. Entonces eran personas que no eran muy apreciadas. Ahí está Mateo, pero Jesús le dice, sígueme. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cómo le dices a este publicano, sígueme? Jesús notó algo. Tal vez cansancio de su forma de vida de Mateo, tal vez, no sé, un hastío de esa vida, del menosprecio, del rechazo. ¿Cuánta gente está así allá afuera, amado? Menospreciada, cansada de su vida, de su ruina moral, de vivir en el vicio, en el alcohol, en el fracaso.
Hay mucha gente allá afuera, pero él le dijo, sígueme. Y nosotros somos ahora esos heraldos que le podemos decir a la gente, sigue a Jesús, Él tiene algo para ti. Él, Mateo, se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa, ya habla de algo más después, se entiende que Mateo lo invitó a su casa o fueron a una casa. Dice que estaban en la casa muchos publicanos como Mateo, ¿sí? Fueron con él, muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué llegó? El juicio. ¿Qué llegó? La justicia. ¿Era justo esto? No, la ley decía que no te sentaras con nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque había contaminación, pero Jesús rompe esa barrera. Dice, y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y fíjate la frase que usó Oseas, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir, id pues y aprended lo que significa. No habían aprendido, amado, ¿sí? Por siglos estaba esta enseñanza hablada por Oseas, pero el pueblo de Israel no había aprendido, amado, y me preocupa que nosotros, siendo cristianos, viniendo a tanta enseñanza, no aprendamos misericordia, no amemos misericordia. Algo tiene que pasar en nuestros corazones, en el mío y en el tuyo. Algo tiene que ser tocada, esa fibra íntima, que pueda haber esa intención, ese deseo, ese anhelo, que pueda surgir ese amor por misericordia. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué tanto estamos aprendiendo? Esta era una enseñanza y Jesús lo está mostrando con algo práctico. Estaban rechazando a Mateo y a los publicanos, un sector de la sociedad que, amado, el pueblo de Israel, los fariseos, los religiosos, los veían sin ningún derecho, sin ninguna oportunidad. ¿Cuánta gente estamos dejando de incluir? Lo vimos la semana pasada con el Gadareno, lo vimos la semana antepasada también, ¿verdad? Hemos visto cómo gente rechazada Dios levantó y Dios usó de una manera poderosa. Lo vimos con la mujer samaritana que viene y habla a tanta gente. Entonces, yo te animo, amado, a amar misericordia. Hay gente ahí que tú no te imaginas el potencial que tú le puedes decir, sígueme porque yo sigo a Jesús, vamos a seguir a Jesús, vamos a invitarlo. Entonces este es un llamado, amado, que nuestro corazón pueda sentir misericordia por la gente allá afuera, por el que menos crea. No busques a aquel que dice, ay, creo que este ya está listo, busca aquel que no está listo, aquel que dices, este no tiene esperanza. Ese puede ser el que en estas semanas te ganes para Cristo, ¿sí? Aquel loco que está ahí tirado en la esquina. Empiézale a hablar, quién sabe algo suceda, vamos a creer, vamos a pedirle a Dios una intervención divina, un milagro que vaya más allá de la justicia, porque no se merecen por su pecado, por su forma de vida, venir a las cosas de Dios, pero ni tú ni yo lo merecíamos. Mas sin embargo aquí estamos por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Entonces, amado, pues no olvides esto, no olvides ir y entender esto. Vamos más adelante. Mateo 12. Otro ejemplo. Del 1 al 8. Jesús tuvo misericordia de Mateo y de los publicanos. ¿Qué esperaba él? Enseñar al pueblo de Israel con todos estos sucesos misericordia, pero no había respuesta. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado, sus discípulos sintieron hambre. Había un grupo que lo seguía a él, había un grupo que había dejado todo, había un grupo que iban delante de Jesús con él. Dice, y comenzaron a arrancar espigas
Y a comer los fariseos al verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Se vuelve a repetir la misma frase: pues os digo que uno mayor está aquí. ¿No habéis leído en la ley? Aquí está el 7. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Oseas hizo énfasis. Jesús en Mateo 2 veces hace énfasis: ir y conocer qué significa. Y luego aquí les dice: si supieras. He estado tratando de enseñarte a los fariseos, al pueblo de Israel, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y no podían, amado, entender esto. Esto es una enseñanza de Jesús, que Jesús trató, amado, con los fariseos, con los escribas, que pudieran entender qué significaba misericordia. Una palabra, ¿sí?, tan valiosa, tan importante, y no la podían entender, no la podían comprender. ¿Recuerdan cuando Jesús habla del diezmo? Dice: fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, mas la misericordia no diezmáis. Ellos venían y traían sacrificios, sus diezmos, sus ofrendas, pero no eran nada misericordiosos con la gente que sufría. Ellos cobraban sus diezmos, ellos cobraban todo, y ellos daban sus diezmos y decían: yo soy justo, los demás deben de dar, y a veces la gente no tenía nada y ellos cobraban. Entonces tenemos que hacer esto, dice Jesús: muy bien es que hagas esto, pero debieras de hacer lo otro. Yo tengo que dar sacrificios en la iglesia, yo tengo que dar mis diezmos, mis ofrendas, pero también debo de tener misericordia con la gente. Y tú como cristiano también, amado. Entonces tenemos un compromiso más allá de solo venir los domingos. Tenemos que aprender a dar misericordia con tu vecino, con tu pariente, con la persona que está sufriendo, con aquella persona que tú puedas ayudar. ¿Recuerdan aquella vieja frase? Yo creo que todos la han oído: el que no sirve, no sirve. Y servimos precisamente mostrando la misericordia de Dios. Lo que Dios nos ha dado, lo podemos dar, amado. Y sé que este tema da para mucho y pudiéramos hablar mucho, y hay gente que lo expone de tal manera, pero yo espero que algo quede de lo que yo te estoy diciendo. Entonces, primero, con los publicanos, Jesús les trata de mostrar misericordia a los fariseos, que decían: ¿cómo estás comiendo con esto? Ahora con sus propios discípulos, la gente, los escribas, los fariseos no tenían misericordia con sus discípulos. Iban por los sembrados, tenían hambre porque andaban siguiendo a Jesús, y agarran un poquito de trigo y les están reclamando. Sí, pues tenemos que tener misericordia con gente que no es afín a la iglesia, pero también con la gente que es afín, con la gente que está dentro de la iglesia. Qué triste es cuando la gente se pone a reclamar a la gente que sirve. Y claro que debe de haber un control, no vamos a abusar de las cosas, pero creo que sí tenemos derecho a un poco de trigo. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Entonces mucha gente dice: ay, pues deberías de ser pastor, porque mira, los pastores viven re bien. Si tú supieras, hay pastores que tal vez, y gloria a Dios, porque tienen la provisión de una iglesia grande y pueden usar algo de dinero. Claro, tampoco deben de abusar. Pero qué tremendo, amado, cuando la gente se pone en contra y empieza a decir cosas que ni son. Entonces cuidemos nosotros nuestro corazón. Entonces hay una demanda de Dios: ama, misericordia. Y esta plática es eso, amado, que tú puedas salir hoy con un corazón
más sensible a esto, a las personas allá afuera, a la iglesia, a las cosas de Dios. Ok, cuando entendemos de su misericordia, empezamos a valorar la iglesia. Entonces quiero conectar esa misericordia hacia el mundo, pero también hacia adentro, hacia la iglesia. Que ames tu iglesia, que ames esta iglesia. Salmos, vamos a Salmos capítulo 5, en el verso 7. No quiero manipular tu conciencia ni tu sentir, quiero que Dios ponga un sentir en tu corazón. No quiero cargarte, no quiero condenarte, sino que algo pudiera surgir de estas palabras en nuestro corazón, amar nuestra iglesia. Salmos 5:7 dice, mas yo, está hablando el salmista, hablando de él, mí, yo, no está hablando de los demás, es que la iglesia, no, yo, personal. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Aquí hay un entendido, aquí hay alguien que entendió la abundancia de la misericordia de Dios y el amor que Dios tiene por su iglesia. Dice, por esas misericordias que tú me has mostrado, que yo he entendido, lo que tú has dado, voy a entrar en tu casa, voy a adorar con reverencia hacia tu santo templo. ¿Qué es reverencia? Es cariño, es respeto, es valor que le das a algo, a alguien. Entonces, amado, esta es la enseñanza que Jesús quiere hacer. Si todos pudiéramos comprender, conocer lo que Él quería que entendieran los fariseos, su iglesia, su pueblo en aquel tiempo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Te imaginas el nivel de conocimiento de Dios que habría? Sin embargo, los fariseos lo tomaron, lo sacrificaron y no tuvieron misericordia del dador de la vida, ni de Él. Entonces algo no está bien. Y pudiera ser que nosotros como iglesia en algún punto nos hayamos endurecido y necesitamos volver a ser tocados en nuestro corazón. Entraré, adoraré con reverencia. Wow, cómo me gustaron esas frases. Ayer que vine aquí a cortar el pasto, me tiré un rato allí a orar. Y de verdad, amado, esto es pequeño, pero cómo lo amo. Siento un gran amor y sentí una gran paz de estar aquí y de decir, esta es mi iglesia. Y claro, si un día la podemos hacer más grande, gloria a Dios, pero si no, esta es mi iglesia. Con reverencia y con amor lo digo. Acompáñame al Salmo 13, vamos a ver algunos salmos. Salmos 13, versos 5 al 6. Dice lo siguiente, mas yo, otra vez habla de sí, es que esto es personal, amado, ¿sí? No es manipular la iglesia, es tocar tu corazón, esto es personal. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Una pregunta, ¿a quién Dios le ha hecho bien aquí? A mí me ha hecho bien. Yo andaba perdido en el mundo, amado, pero cuando lo conocí y entendí, comprendí y disfruté y, amado, percibí su misericordia, sentí tanto bien. Cambiaron mis formas de entender. Dios me quitó las gafas que yo traía para ver el mundo y me puso unas nuevas para ver de una manera diferente. Y mis amigos y mis conocidos y mis compadres me decían, ¿qué te pasó? Te lavaron el cerebro. Mucho más que eso, me lavaron el corazón y empezaron a ver fibras de mi corazón que yo ni siquiera sabía que existían. Yo era una persona con filosofías liberales, humanistas. Ese era yo. Entonces la gente que me conocía, pues ya ni te conozco, eres otro. Mis compadres me dijeron, vamos, voy a romper la boleta de bautismo de mi hija, ya no eres mi compadre. Y dejé de ser sus compadres. De verdad, me echaron. Pero conocí al Señor de la misericordia. Entonces eso es lo que más me importa ahora. ¿Sí? Amado, ¿qué puede hacer Dios en tu corazón? Entender su misericordia me trae gozo, canto, alegría. Mi corazón se llena de alegría por su salvación.
Él me salvó, Él tuvo misericordia de mí. ¿Dónde estaría yo, dice un canto, si no le hubiera conocido? Estaría como un ciervo, como un pájaro herido. A lo mejor ya ni estaría, amado. Recuerdo yo en una ocasión, hace años, que no era cristiano, que yo era agente de ventas de una empresa, y un día tuve que ir a una comunidad y aparecí en otra comunidad tomando en una cantina con gente que ni conocía, en un tugurio ahí de mala muerte, y de repente, ya después de estar muy tomado, reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empecé a ver la gente con la que yo estaba y dije, me dio temor. Dentro de ser un tomador te das cuenta el peligro de donde yo estaba. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Como pude me salí y me vine para Morelia, manejando, tomado. Amado, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Cómo no me voy a gozar de su salvación? ¿Cómo no voy a cantar con alegría todo lo que Él ha hecho, su misericordia? ¿Cómo no la voy yo a llevar a otras personas, amado? No puedo callar. Entonces yo te animo a amar misericordia. Salmo 23. Llévate esto hoy en tu corazón, amado. Salmos 23, verso 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa misericordia que Dios mostró me sigue, me rodea, me envuelve. El bien y la misericordia de mi Dios me sigue. ¿Cómo me voy a quedar yo nada más con ella? Tengo que darla, tengo que repartirla. Es una promesa de bien, de seguridad y de estabilidad. La misericordia de Dios. Por eso Dios dice, ama misericordia, entiende misericordia. ¿No has comprendido misericordia? Si supieras lo que significa misericordia, quiero. Eso quiere Dios, amar misericordia. Amado, para mis hijos, para mi familia, para los cercanos, para los no tan cercanos, para los lejanos. A veces no puedo alcanzar más allá, pero puedo orar, eso es misericordia también. A veces no pueden ir mis pesos, pero pueden ir mis oraciones. A veces no pueden ir mis pasos, pero pueden ir mis pesos. Entonces, te animo a eso. Y no te estoy sacando dinero, nada de eso. Solo quiero tocar tu corazón, que Dios toque tu corazón, que algo pase en tu corazón. Nos conviene entender de su misericordia. Di conmigo, me conviene. Me conviene que mi corazón se llene de algo más que solo justicia, que solo religión, que solo tradición. Salmos 32, verso 10. Me conviene. Dice así: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Wow, muchos dolores para los impíos, pero aquel amado que quiere meterse en las cosas de Dios, le va a rodear la misericordia. ¿De quién? De Dios. Él va a ser tu protector, no el gobierno, no el empresario, no el político, no el famoso, el poderoso. Algunos se meten bajo la protección de un hombre que anda en el hampa. No, me va a rodear la misericordia de mi Dios. Él va a estar ahí conmigo, protegiéndome, guardándome. Y luego dice el 11, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Todos aquellos que han entendido la misericordia de Dios. Todos aquellos que han entendido, amado, lo que Él tuvo que hacer por nosotros, solo por pura gracia y misericordia. No tenía que hacerlo. Él no tenía ninguna obligación contigo o conmigo. Él podía decir, estos no sirvieron, los voy a desechar. Pero tuvo misericordia, nos amó tanto el Señor. Que esto pueda quebrantar hoy nuestro corazón, que esto pueda avivar en nosotros el deseo, la llama, el anhelo. Casi voy a terminar. Hay un problema cuando abusamos de su misericordia y no aprendemos y no entendemos o no queremos, rechazamos la misericordia. ¿Sí?
Porque mucha gente dice, ay, Dios es misericordioso, pero ni ha comprendido ni ha entendido. Por eso el énfasis de Jesús: si entendieras lo que es misericordia, si amaras y desearas y buscaras. Pero mucha gente nada más lo oye y no lo comprende. Hay un problema. Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 9. Entonces esta es una advertencia. Isaías 9, verso 13, y leemos hasta el 20. Este es un tiempo donde el pueblo de Dios, amado, se le envió profetas, se le envió enseñanza y no querían, se endurecieron, se apartaron, negaron las verdades de Dios. ¿Y qué les manda a decir Dios a través del profeta Isaías? Verso 13 dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Había justicia, había un juicio, no se convirtieron aunque les iba mal, ni buscó a Jehová de los ejércitos. No buscaron a Dios. Y Jehová en un mismo día cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña. Este es el riesgo, amado, cuando no amamos, cuando no entendemos, cuando no conocemos lo que dice Dios: misericordia quiero. Dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. El pueblo de Dios, toda la comunidad, alejados de Dios, de su enseñanza, no querían la misericordia de Dios. Dice 16, dice: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad encendida como un fuego, cardos y espinos devorará, se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra y el pueblo es como el pasto del fuego. El hombre no tiene piedad de su hermano, cada uno devora a la derecha y tiene hambre como a la izquierda, y no sacia, cada cual come la carne de su prójimo. Dice Dios: yo no voy a tener misericordia así de ti, si tú no tienes misericordia. Y a veces, amado, vamos a decir: ay, es que Dios es misericordioso, y vemos hacia adelante, Dios es bueno. Pero si volteas hacia atrás tu actuar, lo que tú haces, wow. Entonces, si hay un riesgo, amado, si no entendemos, si no comprendemos la misericordia de Dios, que nos lleva a ser misericordiosos. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ir más allá en la misericordia. Sí, donde quiera que tú vayas, misericordia. Acompáñame a Isaías 55:7. Hay un llamado de Dios. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que la gente se vuelva a su misericordia y Él va a perdonar, porque es un sentir de su corazón. Que dice la palabra: las misericordias de Dios se han extendido. La misericordia de Dios ahí está. Y dice: deje el impío su camino, amado. Pero tú y yo tenemos una función en este enlace. El hombre impío, sí, puede venir a Dios, pero tú y yo muchas veces podemos ser ese contacto. Nosotros no salvamos, pero podemos llevar a alguien a el Salvador, al que lo puede salvar. Podemos conectar a alguien. Esta jovencita que te comento, que hablé ayer, me dijo: estoy considerando esos asuntos. O sea, ella ha pensado en Dios, pero no había quien le hablara, o no había llegado alguien.
¿sí? Tiene poco trabajando ahí. Por ahí llegan otros que van en grupo y les hablan, pues ya me les adelanté y no la voy a soltar, ¿sí? Porque esos que hablan en grupo, pues les enseñan una cosa que está errada. Entonces, amado, tú y yo debemos de tener misericordia y ir y ganarle al enemigo. Ahí están las almas esperándote. Como iglesia vamos a hacerlo, ¿sí? No por números, ¿sí? Sino porque eso es lo que ama el Señor. Y recuerda que hablamos no hace mucho que un verdadero discípulo es aquel que hace lo que ama el Señor. Y yo sé que tú amas al Señor. Vamos a hacer lo que Él hace. Entonces, esto dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La puerta de la misericordia, de la salvación, está abierta. Ahora sí casi termino. Vamos a Jeremías, capítulo 9, verso 23. Y vamos a leer hasta el 24. Dice: así ha dicho Jehová. ¿Quién dice? Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Estas son cosas que la gente valora ahí afuera. Dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Esto es lo que Dios quería enseñar a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de aquel tiempo. Dice: alábense en esto. Ellos se alababan en sus ritos, se alaban en su religiosidad, se alababan en eso. Pero eso no era lo que Dios quería. Dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Entonces, amado, ¿qué debo de conocer? Que Dios va a hacer justicia en la tierra, pero que también es misericordioso, que tengo una oportunidad, que la gente tiene una oportunidad, que van a ser juzgados, pero que hay un tiempo de gracia, hay un tiempo donde la misericordia de Dios está operando y donde ellos pueden entrar y pueden alcanzar salvación y pueden ser rescatados de su vana manera de vivir. Pero ¿quién irá? ¿Quién lo hará? ¿Por qué no cierras tus ojos y abres tu corazón? Y solo te leo un verso más, ahí con tus ojos cerrados, en el Salmo 107. Medita un poco en esto que hemos hablado. Señor, muévete aquí, haz tu obra en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, que a veces nos distraemos de las cosas que son importantes para ti. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recibir, que pueda entrar tu palabra en mi corazón. Díselo: yo, Señor, yo. Es un asunto personal, es un asunto entre tú y yo, Señor. Dice este Salmo 107, 43, dice: quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá las misericordias de Jehová. Quien sea sabio.